A veces siento que Dios elige días específicos para revelarnos cosas que pueden transformar por completo el rumbo de nuestras vidas. Y hoy es uno de esos días. Hay momentos en que el cielo no susurra, sino que declara. Y cuando llega esa declaración, no viene a consolar, sino a despertar. A despertar la responsabilidad, la conciencia, el cuidado, todo aquello que determina si la abundancia permanece o se evapora como agua entre los dedos. Comprendo que muchos albergan la sensación de que algo precioso está a punto de perderse, como si un código interno se desvaneciera lentamente. Y este dolor silencioso, esta inquietud que nadie admite, es precisamente la señal de que algo necesita reorganizarse en el interior del alma. El judaísmo siempre ha enseñado que la riqueza se disuelve primero en el espíritu y solo después en el mundo físico. Y por eso hoy, justo ahora, en este preciso instante, este mensaje llega con tanta fuerza. Existe un secreto que solo se revela a quienes están listos para afrontar su propia verdad. No una verdad amarga, sino liberadora. La verdad es que la abundancia no depende de lo que falta, sino de lo que ya se tiene y no se valora. Dios habla cuando el hombre está dispuesto a escuchar, y siento que esta revelación llega como un llamado, no para cambiar el destino, sino para despertar el dominio sobre él. Yo mismo he experimentado momentos en que la vida parecía escapársele de las manos, no por falta de bendiciones, sino por la ausencia de estructuras internas que la sustentaran. El judaísmo siempre me ha enseñado que la riqueza es un diálogo, no una entrega unilateral. Y cuando ese diálogo se armoniza, algo se abre. Hoy, esa apertura está ante ti, no como una promesa vacía, sino como una verdad espiritual que trasciende generaciones e insiste en revelarse en el momento preciso. Antes de adentrarme en los detalles de este secreto, abro este espacio para quienes sientan que este mensaje resuena con ellos. Si este mensaje te conmueve, deja un comentario y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que ilumina el alma y fortalece el espíritu. Porque lo que viene no es una advertencia, es una revelación. Y esta revelación comienza aquí mismo. A veces siento que la abundancia no llega de forma explosiva, sino como un susurro que trasciende generaciones. Es una llamada suave, casi imperceptible, que el judaísmo siempre ha descrito como la voz fina y delicada que habla en el interior del ser humano. Y cuando aparece, algo cambia en mi percepción de mis propios pasos. No es una advertencia de urgencia, sino un recordatorio de identidad, como si Dios dijera, antes de recibir, recuerda quién eres. Comprendo que la abundancia no empieza en el bolsillo, sino en la conciencia. El pueblo judío lo ha entendido durante siglos. Primero la mente se alinea, luego se abre el camino. Cada vez que siento que la vida me pide más, sé que no es una exigencia, sino una guía. Es como cuando estudio las palabras de los sabios y hablan de la luz oculta en las pequeñas acciones. Ahí, siempre ahí, reside el principio de la verdadera riqueza. Esta conciencia no nace del bullicio del mundo, sino del silencio interior. El judaísmo siempre ha valorado ese momento en que me detengo a escuchar lo que no se dice. En ese Espacio, percibo cuándo me alejo de mi propia plenitud y cuándo me acerco a ella. Es asombroso cómo el corazón sabe antes que la mente. Siempre sabe cuándo está abrumado o cuándo está listo para algo superior. Y cuando Dios llama, no llama para asustar, sino para despertar. He sentido ese llamado en momentos en que parecía perderlo todo, y justo entonces surgió una nueva visión, como si la caída fuera solo un reajuste del camino y la voz divina me recordara que nada está fuera de control. Es curioso cómo esto siempre me devuelve la fuerza, incluso cuando no estoy segura de nada. Este llamado es el comienzo de todo. Prepara el terreno donde se puede sembrar la abundancia. Porque antes de que se manifieste cualquier bendición, necesito recordar que soy el guardián de lo que recibo. Y es este pensamiento el que me lleva a mirar hacia el siguiente paso, donde otro principio judío comienza a revelarse y... Siempre he creído que la riqueza no comienza en el presente, sino en la memoria espiritual que cada persona lleva consigo. En el judaísmo, esta memoria se llama Zehut, un mérito que nos acompaña mucho antes que cualquier logro material. Es como si cada acto de responsabilidad, gratitud y cuidado construyera una especie de código interno, y cuando ese código se debilita, no es la riqueza la que desaparece, sino la capacidad de recibirla la que se desvanece gradualmente. Me doy cuenta de esto al contemplar historias antiguas,
Historias que parecen lejanas pero que arden vivas en mi interior. El pueblo judío siempre ha comprendido que la prosperidad es el resultado de una conciencia acumulada. No es suerte, no es casualidad, no es un milagro barato. Existe una continuidad espiritual que sustenta cada instante de abundancia. Y cuando olvidamos quiénes somos, ese hilo que nos conecta con la fuente comienza a deshilacharse. A veces siento que la gente cree que perder riqueza es solo perder dinero, pero no es así. El mayor peligro reside en perder la sensibilidad que protege lo que recibimos, perder la disciplina, perder el respeto por las pequeñas cosas que tenemos. Así es como empieza a fallar el código espiritual, no porque Dios nos quite algo, sino porque dejamos que la energía de la abundancia se escape sin cuidado, como una vasija rota que nadie nota. Por eso la tradición judía advierte tanto sobre la importancia de no desperdiciar. No solo comida, no solo recursos, sino también oportunidades, tiempo, pensamientos. Desperdiciar no es solo descuido, es falta de memoria. Cada vez que descuido algo que debería conservar, siento como si arrancara una página de mi propio libro interior. Y ese vacío siempre tiene sus consecuencias. La verdad es que la abundancia depende de esta memoria viva. Y cuando me doy cuenta de que estoy a punto de borrar algo importante, sé que necesito volver al centro, al principio, a lo que fortalece el alma. Porque justo delante yace una enseñanza aún más profunda, una enseñanza que habla de la necesidad de proteger lo que ya se nos ha dado antes incluso de soñar con lo que está por venir. Siempre he creído que la verdadera abundancia no empieza cuando llega algo, sino cuando aprendo a proteger lo que ya tengo. En el judaísmo, esto es casi una ley espiritual. Antes de expandirme, debo conservar. Antes de recibir más, debo demostrar que sé ahorrar lo poco que tengo. Y es curioso cómo este principio, tan antiguo, se manifiesta de forma tan práctica en mi vida diaria. A veces me doy cuenta de que el cielo pone a prueba mi capacidad no para ganar, sino para conservar. Al estudiar las palabras de nuestros sabios, veo que jamás celebraron la expansión descontrolada. Valoraban la claridad, la responsabilidad y el cuidado, porque todo lo que no protejo se debilita, incluso las bendiciones, y cuanto más ignoro este principio, más me doy cuenta de cómo la vida empieza a dar señales. Gastos pequeños e insignificantes, pequeños descuidos, pequeñas distracciones. Así es como se rompe el flujo. Hay momentos en que siento que la abundancia anhela llegar, pero encuentra puertas demasiado abiertas para el desperdicio. Y el judaísmo es claro, donde hay fuga, no hay milagros. No porque Dios no quiera actuar, sino porque yo mismo no dejo espacio para que el milagro permanezca. La protección es prueba de madurez espiritual. Es como decirle al universo, puedo conservar lo que recibo, y esa afirmación lo cambia todo. Cuando aprendí a ahorrar, empecé a ver valor donde antes solo veía rutina. De repente organizar mis finanzas se convirtió en un acto sagrado. Ahorrar una parte se convirtió en un compromiso conmigo mismo. No se trata de miedo, sino de respeto. Respeto por el origen, respeto por el esfuerzo, respeto por mí mismo. Y cada vez que adopto esta actitud, siento que las puertas se abren con más facilidad. Este principio de protección siempre me lleva al siguiente paso, porque cuando me doy cuenta de que sé cómo aferrarme, Dios se da cuenta de que puede confiar en mí, y esta confianza divina siempre apunta a un movimiento mayor, donde se revela otra enseñanza judía, una enseñanza que habla de autocontrol, disciplina y siempre he percibido que el autocontrol es uno de los lenguajes más profundos a través de los cuales el alma se comunica con Dios. En el judaísmo, a esta fuerza interior se la llama gebura, la capacidad de contener, limitar y elegir conscientemente. Y cada vez que lo pienso, entiendo por qué la abundancia no permanece donde falta la disciplina. La bendición solo se asienta donde hay espacio emocional y espiritual para recibirla, y ese espacio se construye con decisiones pequeñas, sencillas, casi imperceptibles. Hay momentos en que yo misma siento la tentación de gastar, de apresurarme, de consumir algo solo para llenar un vacío momentáneo, y es en esos momentos cuando me doy cuenta de lo mucho más valioso que es el autocontrol que cualquier cantidad de dinero ahorrado, porque no solo protege el dinero, sino también la claridad mental. Sin claridad mental, nada puede sostenerse. Los sabios siempre lo han dicho,
Quien domina sus impulsos, domina su destino. Y esto resuena en mí como una verdad innegable. Cuando comencé a practicar el ahorro consciente, no como privación, sino como respeto por la abundancia, todo cambió. El ahorro dejó de ser un gesto financiero y se convirtió en un movimiento espiritual. Cada centavo ahorrado parecía llevar consigo una declaración silenciosa: sé esperar, sé honrar, sé perseverar. Y es asombroso cómo responde el universo a eso. Cuanto más ahorraba, más oportunidades comenzaban a surgir, como si el cielo estuviera observando cada uno de mis pasos. En el judaísmo, una bendición siempre es consecuencia de una actitud interior. No es suerte ni casualidad, sino alineación. Y cuanto más fortalecía mi autocontrol, más me daba cuenta de que esta fortaleza impedía que mi energía se dispersara en pequeñeces, en deseos pasajeros, en distracciones inútiles. El autocontrol me devolvió la concentración, y la concentración me devolvió el rumbo. Parecía un ciclo silencioso pero sumamente poderoso. Por eso, al reflexionar sobre esta relación entre autocontrol, economía y bendición, siento que hay algo aún más profundo por comprender. Algo que me lleva directamente a la historia de José en Egipto, quizá uno de los mayores símbolos de disciplina y prosperidad que el judaísmo haya revelado. Y es precisamente en esta historia donde encuentro el siguiente principio. Siempre me ha impresionado cómo la historia de José no es solo un relato de superación personal, sino un verdadero manual espiritual sobre la prosperidad. En el judaísmo, José es visto como el guardián de la abundancia, no porque recibiera riquezas, sino porque supo administrarlas tanto en tiempos de abundancia como de escasez. Y cada vez que releo este pasaje, siento que su disciplina resuena directamente en mi propia vida, como si cada una de sus acciones fuera un espejo frente a mí. José no acumuló riquezas por miedo, sino por conciencia. Sabía que las bendiciones no perduran donde hay falta de previsión. Y esta claridad me inspira profundamente, porque comprendo que la riqueza no se construye sobre el impulso, sino sobre la anticipación. José miraba el presente mientras vislumbraba el futuro. Y esta visión es una de las mayores enseñanzas de sabiduría del judaísmo. Es como si dijera: lo que ahorras hoy, protege lo que amas mañana. Su disciplina también me demuestra que la prosperidad no es algo pasivo. Exige participación activa, estrategia y la valentía de decir no cuando el cuerpo quiere decir sí. Joseph sabía que sería juzgado por lo que hiciera con la abundancia que recibía. Y esta idea siempre resuena en mí porque me hace darme cuenta de que también soy responsable de lo que permito crecer o morir en mis manos. Nada es neutral. Nada queda sin consecuencias. Cuando observo a Joseph, veo cómo la capacidad de salvar es un acto de fe. Él no depositó su confianza en el trigo de Egipto, sino en el mandato divino que le pedía prepararse. Y eso cambia todo, porque salvar por fe es diferente a salvar por miedo. Salvar por fe crea raíces, crea estabilidad, crea madurez espiritual. Y cada vez que conecto con esta idea, siento como si una parte de mí se reorganizara desde dentro. La historia de Joseph siempre abre una nueva puerta al entendimiento, porque, tras comprender su disciplina, empiezo a ver la riqueza no como algo que simplemente se adquiere, sino como algo que se conserva. Y es precisamente en esta conservación donde emerge otro poderoso principio judío. Un principio que habla de la energía de la responsabilidad y de cómo el cielo responde cuando percibe que cuido lo que recibo. Siempre he sentido que la responsabilidad tiene su propia vibración, casi como una luz que el cielo reconoce al instante. En el judaísmo, la responsabilidad no es una carga, sino dignidad. Es el gesto silencioso que demuestra madurez espiritual, incluso antes de que se pronuncie. Manifieste cualquier bendición. Y cada vez que actúo con responsabilidad con lo que recibo, me doy cuenta de que, sin saberlo, estoy enviando una señal. Una señal que dice: estoy listo para más. La tradición judía siempre ha recalcado que el cielo no concede abundancia a manos descuidadas, porque donde no hay cuidado, todo se escapa. Y lo veo en mi propia vida. Hubo momentos en que tuve oportunidades increíbles y, por descuido, se esfumaron. No fue mala suerte, fue falta de preparación, fue falta de estructura interna.
Y el judaísmo me enseñó que cuando se recupera la responsabilidad, las puertas se abren de nuevo casi por sí solas. Hay algo profundamente sagrado en el acto de ahorrar, planificar y proveer. Porque la responsabilidad, en su esencia, es amor en acción. Es amor por la vida misma, por los dones que recibo, por los ciclos que aún no han comenzado. Cuando asumo este compromiso, siento como si se produjera una reorganización interna, como si mi alma se alineara con una frecuencia más elevada, más consciente, más conectada con lo que realmente importa. Y es precisamente en este punto donde percibo cómo reacciona el cielo. No con ruido, no con espectáculo, sino con fluidez. Una fluidez que comienza a moverse discretamente, trayendo consigo oportunidades, claridad, encuentros, soluciones. La responsabilidad crea caminos invisibles. Es como si Dios observara. Él cuida lo que tiene, así que puedo confiar en lo que vendrá. Y esta confianza divina transforma por completo el curso de la vida. Esta comprensión lo profundiza todo, porque al reconocer el poder espiritual de la responsabilidad, empiezo a ver la riqueza desde otra perspectiva, no como algo que me completa, sino como algo que se gestiona conscientemente. Y esta conciencia me lleva naturalmente al siguiente principio judío, un principio que revela el equilibrio entre conservar y recibir. Un punto esencial que pocos perciben, pero que transforma por completo el camino hacia la abundancia cuando se comprende. Siempre he notado que existe un ritmo secreto entre lo que recibo y lo que elijo conservar. En el judaísmo, este movimiento se denomina equilibrio entre Gesed, la bondad que se expande, y Yeburot, la fuerza que contiene. Y cuanto más comprendo este equilibrio, más veo que la abundancia no reside donde solo existe el impulso de recibir. Requiere un espacio interior que sepa almacenar, sostener y organizar. Sin eso, todo se pierde antes incluso de florecer. Es curioso cómo durante mucho tiempo pensé que prosperar significaba solo atraer, como si recibir fuera el final del camino. Pero el judaísmo me enseñó que recibir es solo el comienzo. El verdadero secreto reside en la capacidad de retener lo que llega. Y retener no es aferrarse por miedo, sino con un propósito. Es conservar la energía, el recurso, la oportunidad, hasta que encuentre el momento adecuado para transformarse en algo mayor. A veces me doy cuenta de cómo en la vida me avisa de este desequilibrio. Cuando recibo demasiado y conservo muy poco, todo parece escapársele de las manos. Cuando conservo demasiado y recibo muy poco, todo parece estancarse. El flujo solo se abre cuando hay armonía entre estas dos fuerzas. Y esta armonía requiere madurez, requiere respirar, requiere el valor de comprender que no todo tiene que usarse ahora, ni todo tiene que guardarse para siempre. Este equilibrio no es técnico, sino espiritual. Es el alma diciendo, sé cuándo expandirme y cuándo contenerme. Cuando entro en esta frecuencia, siento que mi relación con el dinero cambia por completo. Dejo de actuar impulsivamente y empiezo a actuar conscientemente. Y es dentro de esta conciencia donde la prosperidad echa raíces. Cuanto más echa raíces, más expande. Cuanto más expande, más raíces necesita. Es un ciclo vital. Y cada vez que ajusto este flujo interno, me doy cuenta de que algo nuevo se abre en mi interior. Es como si un portal se abriera un poco más, revelando la siguiente enseñanza judía, la que habla de la prueba silenciosa de la abundancia, la prueba que pocos ven, pero que define por completo si la riqueza permanece o desaparece. Siempre he sentido que la abundancia conlleva una prueba oculta, una de la que nadie habla, pero que el judaísmo revela con una claridad casi desconcertante. Es como si, antes de que una bendición se manifieste, la vida observara mis reacciones silenciosas. No los grandes gestos, no las decisiones trascendentales, sino lo que hago cuando nadie me ve. Y me doy cuenta de que es en ese silencio donde se revela la verdadera intención, y con ella mi preparación para afrontar lo que está por venir.
La tradición judía enseña que la abundancia no se pierde por falta de oportunidades, sino por falta de conciencia. Y cuanto más reflexiono sobre esto, más entiendo que la prueba no se presenta cuando prospero abiertamente, se presenta antes. Se presenta en pequeños excesos, pequeñas distracciones, gastos sin sentido y la incapacidad de valorar lo esencial. Así es como el código espiritual empieza a fallar, incluso si exteriormente todo parece estar bien. A veces me doy cuenta de que la prueba aparece cuando gano un poco más y lo gasto como si fuera infinito. O cuando no logro organizar algo sencillo, pensando que no importará. Estos momentos parecen insignificantes, pero encierran una profunda verdad. Si no valoro lo poco, no estoy preparado para lo mucho. Y ese es el punto que el judaísmo insiste en recalcar. La abundancia no es algo que se recibe, sino algo que se gana. La prueba silenciosa también revela mi relación con el tiempo, con la disciplina, con la estabilidad. Muestra si actúo por impulso o con sabiduría. Muestra si estoy construyendo o simplemente reaccionando. Y cuando me doy cuenta de que estoy siendo observado de esta manera sutil, empiezo a actuar con más cuidado. No por miedo, sino por conciencia. Porque sé que cada pequeño gesto es una semilla plantada en el terreno de mi propia prosperidad. Esta prueba siempre me prepara para algo más grande. Siempre, porque cuando finalmente me doy cuenta de que estoy siendo refinado desde dentro, surge una nueva comprensión. Y es precisamente esta comprensión la que abre el camino al siguiente principio judío. Aquel que dice que la verdadera bendición solo se revela cuando honro profundamente lo que ya tengo. Siempre he percibido que hay una especie de luz que solo aparece cuando valoro verdaderamente lo que ya está en mis manos. En el judaísmo a esto se le llama Hakarat Hatov, el reconocimiento del bien. Y cuanto más profundizo en este principio, más comprendo que la abundancia no crece donde hay una ingratitud sutil, esa que no se expresa con palabras, sino con descuido, derroche y falta de atención. La bendición necesita honor para florecer. A veces me doy cuenta de cómo las pequeñas acciones revelan mi disposición o falta de ella para recibir más. Cuando organizo mi hogar con esmero, cuando trato mi dinero con respeto, cuando cuido las pequeñas cosas como si fueran muchas, siento un cambio silencioso en mi interior. Es como si le dijera al universo, valoro lo que tengo, por lo tanto, puedo multiplicarlo. Y esta vibración nunca pasa desapercibida. El judaísmo siempre ha enseñado que Dios no bendice el vacío, sino lo que ya existe. El milagro del aceite de Hanukkah no multiplicó un recipiente roto, sino un solo frasco bien conservado. Y esto siempre me conmueve profundamente, porque demuestra que la bendición no surge de la nada, sino del cuidado. Cuando honro el presente, libero la energía del futuro. Cuando lo ignoro, cierro puertas que ni siquiera sabía que existían. Y cuanto más reflexiono sobre esto, más comprendo que valorar lo que tengo es un acto espiritual, no psicológico. Es una forma de decirle a Dios que reconozco el significado de cada detalle, que no considero la vida como algo desechable, que soy capaz de conservar lo que se me ha dado. Este reconocimiento interior transforma la energía que me rodea, hace que todo sea más sutil, más claro, más vivo. Es precisamente esta percepción la que me prepara para el siguiente paso, porque cuando comprendo que la bendición se revela a quienes honran lo que ya poseen, empiezo a sentir que algo está a punto de abrirse. Un portal, una claridad, un movimiento divino que se aproxima. Y es en este punto cuando emerge el último principio judío, el que habla del momento exacto en que el secreto de la abundancia se revela finalmente. Siempre he sentido que existe un instante preciso, casi invisible, en el que todo cambia. En el judaísmo, a este momento se le llama Pekedán, el momento en que Dios se acuerda de alguien y libera algo que guardaba en lo más profundo. Y cuanto más profundizo en este viaje interior, más me doy cuenta de que este momento no ocurre por casualidad.
Se abre cuando mi estructura interna está finalmente preparada para sostener aquello que he pedido durante tanto tiempo. Hay días en que siento que nada sucede, que todo está paralizado. Pero en realidad lo que ocurre es una alineación silenciosa. Dios nunca abre un portal hasta que estoy preparado para recibirlo sin destruir lo que he logrado. Y cuando entiendo esto, comprendo que el secreto de la abundancia no reside en el milagro en sí, sino en la preparación que hice antes de él. El milagro es solo un reflejo de lo que se ha hecho realidad en mi interior. Ese preciso instante tiene un aroma, una sensación, un aliento propio. Surge cuando empiezo a valorar lo que tengo, cuando aprendo a ahorrar, cuando dejo de derrochar, cuando organizo lo esencial, cuando me hago responsable de lo que ya está en mis manos. Es como si el cielo observara. Ahora sí, ahora lo entiende. Y al instante siguiente, algo se abre sin previo aviso, sin anuncio, sin ruido. Simplemente se abre. El secreto de la abundancia se revela cuando demuestro que puedo caminar sin perderme, cuando demuestro que no necesito excesos para sentirme plena, cuando la disciplina deja de ser una carga y se convierte en mi identidad. Y es en ese momento cuando la vida empieza a brindarme lo que siempre me ha estado reservado. Ni antes, ni después, sino precisamente en el instante en que mi alma cambia de posición y se alinea con su propia verdad. Y es curioso cómo, al abrirse este portal, no solo trae más recursos, trae claridad, estabilidad, paz. Trae la sensación de que todo está donde debe estar. Y precisamente en ese momento, me doy cuenta de que cada paso del camino tuvo sentido, que cada gesto de cuidado preparó el terreno, y que ahora la abundancia por fin puede manifestarse sin perderse, desperdiciarse ni borrarse. A medida que recorro todas estas capas del camino hacia la abundancia, me doy cuenta de que siempre hay una frase que resuena en mi interior. Dios no bendice el vacío. Él bendice lo que ya existe. Esta verdad se repite en cada gesto de José, en cada enseñanza de nuestros sabios, en cada movimiento silencioso que precede a un milagro. Y, si algo de esta narración te conmovió, que esta frase sea la que perdure, porque encierra la esencia de todo lo revelado. Honrar lo que ya está en nuestras manos es el primer paso hacia todo lo que está por venir. Y es en este reconocimiento que la vida cambia de rumbo, que la luz se expande, que el secreto finalmente se revela. El alma comprende, el corazón se organiza y el camino se abre sin resistencia. Es una transformación silenciosa que reorganiza destinos enteros. Si algo de lo aquí expuesto te ha resultado claro, deja esa frase en los comentarios para que pueda cobrar aún más sentido. Dios no bendice el vacío, y que esta verdad siga guiando tus próximos pasos con fuerza, conciencia y respeto por tu propia luz. Que la abundancia se manifieste en el momento oportuno y permanezca, siempre.